En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Gloria a Dios. Esa es la palabra, ese es el versículo central para la palabra del día de hoy. Y quiero darles el tema para que lo vinculen con el versículo, y espero que hayan traído Kleenex, espero que vengan con buen humor para poder recibir la palabra y que pueda ser de edificación el mensaje. El tema de la palabra del día de hoy es: me falló mi papá. Me falló mi papá. Y quiero hablarte de algo que en la Biblia está y que en la psicología lo llegan a llamar como la herida del padre. Acuérdense que venimos hablando de las heridas del corazón y de cómo las heridas del corazón nos llegan a afectar emocionalmente, nos llegan a afectar espiritualmente, nos llegan a afectar en los pensamientos, en las conductas. Pero esta herida en específico, cuando papá no estuvo, cuando papá se fue, cuando papá abandonó, cuando papá falleció y nos dejó pues crecer sin su presencia, puede llegar a ser una herida, yo creo que de las que más trasciende y afecta nuestro corazón. Nos llega a afectar incluso porque este tipo de heridas no se quedan solamente en lo emocional. Es una herida que entra en lo más profundo y que llega a afectarnos la vida espiritual. El hecho de tener o no haber tenido a papá, o haber tenido pues grandes diferencias con él, haber tenido un papá violento, haber tenido un papá abusador, haber tenido a lo mejor un papá que físicamente estaba pero ausente, vivía de nosotros. Es decir, habla de un contexto muy amplio, pero son heridas que van más allá de lo emocional. Son heridas que llegan a afectar la vida espiritual y llegan incluso a moldear nuestros pensamientos, llegan incluso a moldear nuestra conducta, llegan a moldear o a afectar nuestra ideología y nuestra identidad de quiénes somos. Llegan a tener el peso de trascender generaciones. Porque los niños que crecen, que hoy somos adultos, con una relación disfuncional o con una relación herida con su papá, cuando crecemos y nos volvemos esos adultos, podemos tener el sesgo de repetir los mismos errores, de amar de la manera en que nos amaron cuando era un amor que no era el correcto, no era un amor como Dios nos lo marca, nos pide, nos enseña. Y entonces es una herida que llega a traspasar generaciones y afectar generaciones completas. Les sorprendería saber cuántas personas alrededor de nosotros aún viven y cargan con este tipo de heridas. La herida del corazón, que se refiere a la herida del padre. Ese tipo de heridas, tristemente, es más común de lo que creen. Y basta que nos hagamos una pregunta nosotros para empezar. ¿Cómo te relacionas hoy tú con tu papá? A lo mejor ya no lo tienes físicamente, pero ¿cuál es tu relación hoy en día con tu papá? ¿Es cercana? ¿Es lejana? ¿Le hablas con cariño? ¿Te refieres a él como padre? ¿Te refieres a él como papi? ¿Buscas sus brazos? ¿Te refugias en ellos? ¿Cómo es tu relación? ¿O cómo fue en el caso de papás que ya no están cercanos? Y trata de ubicarlo al lado de cómo es tu relación hoy con Dios. ¿Cómo es esa relación hoy con Dios? ¿Cómo le hablas a Dios? ¿Cómo oras a Dios? ¿Lo haces de una manera cercana? ¿Lo haces de una manera lejana? ¿Lo haces como alguien dictador, autoritario, que solamente reprende? ¿O lo haces con alguien al que te puedes acercar para buscar el refugio de sus brazos y pedir un consejo sabio? ¿Cómo es tu relación con Dios? Y bastan estas dos preguntas, no me voy a ir más profundo, bastan estas dos preguntas para darnos cuenta cómo hoy en día, tanto pequeños que están creciendo con eso, adultos que ya tenemos a lo mejor hasta familia, personas mayores que todavía tienen hijos y a lo mejor ya tienen hasta nietos, pueden seguir cargando en su corazón esa herida del padre. Vincúlenlo nada más en eso, véanlo en eso.
¿cómo le hablas a Dios? ¿Cómo oras con Dios? ¿Le dices Padre, Papá, Papi? ¿Con qué cercanía te acercas con Él y te puedes pasar horas platicando con Papá? Esa es la manera, y por eso es que les digo que esta herida puede trascender generaciones, porque los adultos somos ejemplos de los que siguen nuestros pasos. Y si ellos no ven que nosotros tenemos una buena relación con Papá, posiblemente no vayan a tener una buena relación con nosotros, y entonces crezcan también siendo adultos con la herida del Papá, aunque estemos físicamente en casa. Porque no es algo que se provoque porque mi papá falleció, y lo voy a decir desde mi persona. Mi papá falleció cuando yo apenas iba a entrar a la universidad. Y en el caso de muchos puede haber sido parecido, ¿no? En otros a lo mejor el papá huyó, abandonó, se fue, no estuvo presente. En otros a lo mejor sí estaba, pero hubiera sido mejor que no. Porque era violento, porque era agresivo, porque generaba más daño que afecto de lo que pudiera estar haciendo. Y es decir, se puede ir un hábito y un abaco muy grande de alternativas y de posibilidades, en las cuales nuestro corazón puede estar generando barreras de protección que no nos permitan acercarnos a Dios, que no nos permitan reconocer una divinidad, reconocer que Dios es real, que no nos permitan abrir nuestro corazón y derramarla ante los pies de Dios, porque no podemos ni siquiera verlo en el papá que tenemos aquí en la tierra. A veces es difícil poder trascenderlo y acercarnos a ese Dios grande y poderoso que ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y esa es de la herida del corazón o la herida del Padre de la que quiero hablarte el día de hoy. Como punto de partida, cuando hablamos de ausencia de papá, no solo se refiere a un papá que abandonó o que papá haya fallecido, sino también a ese papá que estando físicamente presente está alejado emocional y prácticamente. Es decir, físicamente está, pero no emocional, no conecta emocionalmente con sus hijos, no se sienta a hablar con ellos, no los conoce, no les preocupa su día, cómo están, qué han hecho, qué ha pasado. Está físicamente, pero emocionalmente no está. Que estando presente no abraza o no abrazó, que estando presente no corrigió con amor, que estando presente fue violento, que estando presente fue indiferente, que estando presente menospreció, que estando presente lastimó, que estando presente abusó física o emocionalmente. Fue todo menos un buen líder, un buen guía para su hogar. Es una herida que también trasciende y se ve reflejada en nuestra sociedad. No es extraño para nosotros leer que en la Biblia siempre ha tenido la razón cuando dice que el diseño de Dios para la familia es la clave de la vida humana, es la clave de la sociedad. El diseño de la familia es la clave de una sociedad sana, es la clave para una sociedad que progresa, que se puede rendir a los pies de Dios, que reconoce a Dios y que puede ver el obrar de Dios en sus vidas. En Malaquías 4:6, la mitad de este versículo dice, la primera parte dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Por qué es esto importante? Porque es importante que el corazón de los padres esté volteando a ver el corazón de los hijos. Porque es importante que los hijos estén volteando a ver el corazón de su padre. Porque cuando esta conexión se rompe, cuando este vínculo se daña, el daño no solo es espiritual, no solo es emocional, también es estructural. Afecta el diseño de Dios para la vida, afecta el diseño de Dios para su familia, afecta el diseño de Dios para la sociedad, afecta estructuralmente lo que Dios ha predispuesto para nosotros y para nuestra familia. Ahora, hay algunas estadísticas, todavía sigo en la introducción, hay algunas estadísticas a nivel mundial que es importante que observemos y que conozcamos. Una gran parte de los adolescentes que caen en drogadicción, una gran parte
de los adolescentes que caen en drogadicción se ha visto en los análisis psicológicos que son personas que tienen ese vínculo paterno dañado, que no tuvieron papá, o el que tuvieron no fue otra cosa que su papá. Violencia, abusos, y terminan esos adolescentes cayendo en el abuso de sustancias. Gran parte de los jóvenes que desarrollan conductas violentas vienen a raíz de un vínculo con papá dañado, de esa relación disfuncional. Gran parte de las personas que terminan siendo delincuentes vienen porque ese vínculo con papá estaba dañado. No había una sana relación con papá. Gran parte de las personas que luchan con la identidad, que luchan con su identidad, incluyendo la identidad de género, y gran parte de las personas que luchan con problemas de autoestima provienen de hogares donde papá estuvo ausente, física o emocionalmente. Es decir, el vínculo del padre, la herida del padre afecta y trasciende incluso a nuestra relación y a nuestra sociedad. Es algo que afecta mucho. Ahora, no significa que todos los que crecen sin papá, y eso quiero dejarlo muy en claro, no significa que todos los que crecen sin papá van a terminar mal. No significa eso. Hay muchas personas que crecen sin papá o que crecen con un papá que ha dañado su relación y que deciden hacer las cosas diferentes. Y ellos pueden hacer las cosas. Hay una historia que recordaba cuando estaba preparando la prédica, donde investigaron un asesino serial en Estados Unidos. Cuando lo encontraron, se dieron cuenta que era hermano gemelo de otra persona. Es decir, eran dos hermanos gemelos que habían crecido en la misma casa, que habían crecido con el mismo papá, que habían crecido con la misma mamá, habían entrado a la misma escuela y habían sido parte de la misma familia en la misma circunstancia. ¿Qué había de diferencia? Que uno dijo: yo no voy a volver a hacer lo que mi papá está haciendo, yo voy a ser diferente. Y el otro no entregó su herida, sino dejó que su herida lo controlara y lo llevara a hacer exactamente lo mismo que su papá estaba haciendo dentro de su casa. Pero ahora lo trascendió, ahora era él el violento, ahora era él el que dañaba a los demás. Por eso digo, no significa que necesariamente aquellos que crecieron sin papá vayan a hacer las cosas mal. Significa que tenemos que poner atención en aquellos que tienen papá, o empezando nosotros como varones, los que somos papás, tenemos que poner atención a que la relación que nosotros tengamos con nuestros hijos los va a afectar emocionalmente o los va a bendecir emocionalmente. Depende de nosotros como papás. Y depende también de que todos como sociedad, como congregación, estemos al pendiente de todos aquellos huérfanos, de todos aquellos que sepamos que tienen una relación disfuncional con papá. ¿Para qué? Para que podamos estar cercanos y poder dar apoyo, brindar, asesorar, ayudar, apoyar, dar esa dirección que a lo mejor papá no pudo dar o no quiso dar. Y eso es lo único que significa. Es una herida profunda, de las cuales, si nosotros no la sanamos, si nosotros no buscamos la sanidad de Dios para nuestro corazón, vamos a tener que buscar anestesia en el mundo. Si la cargamos, es una herida que duele y que vamos a necesitar buscar anestesia en el mundo. Y muchas veces esa anestesia se convierte en el abuso de sustancias. Muchas veces esa anestesia se convierte en el abuso del alcohol. Muchas veces esa anestesia se convierte en conductas violentas para que pueda ser yo visible a los demás, porque es la única manera en que papá voltea a verme cuando tengo esas conductas. Se convierte en rebeldía, se convierte en ideologías para mi vida que distorsionan el diseño de Dios, porque no me encuentro ante los ojos de un padre grande
que me haya diseñado porque no tuve uno en la tierra que me mostrara cuánto yo valía. Se convierte en relaciones destructivas. Aquellos varones que después forman una familia, creo que ya regresó. Aquellos varones que después formamos una familia, tendemos a repetir las mismas conductas porque no aprendimos una manera diferente de cómo ser papá. En Proverbios 29:18 dice el versículo: sin profecía el pueblo se desenfrena. Y en algunas otras versiones de la palabra nos dice: sin visión el pueblo se desenfrena. Es el papá, al menos el diseño que Dios ha generado para nosotros como varones, está enfocado en que nosotros como papás seamos los que impartimos o damos la visión a nuestros hijos. Nosotros influenciamos en su visión, nosotros influenciamos en su identidad, nosotros influenciamos en darles dirección a sus vidas. Pero cuando esa voz falta, el corazón queda vulnerable. Cuando esa voz de papá falta, nuestro corazón queda vulnerable. Hay una verdad incómoda que necesitamos conocer todos, y es entender que muchos no están en guerra con Dios. Nuestros hijos, los adolescentes, los jóvenes, muchas veces no están en guerra con Dios. Están heridos por una figura paterna que falló, pero su pelea no es con Dios, es con la figura paterna que tuvieron aquí, en la tierra. Muchos no odian la fe, odian la idea de un padre que nunca conocieron. Muchos no rechazan a Dios, rechazan el dolor de asociar esa palabra con Dios, de que le llamemos Padre a Dios. Y aquí es donde la iglesia no puede ser superficial, porque esta herida no se sana con frases bonitas. Esta herida tampoco se corrige con palmaditas, decir: échale ganas, hijo, échale ganas a la vida. Tampoco se resuelve con religión, con dogmas. Esta herida se resuelve buscando la presencia de Dios y entregándonos a la presencia de Dios. Solo así se sanan esas heridas profundas que llega a generar la ausencia de papá. El Salmo 147, versículo 3 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es la presencia de Dios el que puede hacer ese cambio en nuestro corazón. Por eso hoy no quiero hablarte de padres perfectos, porque no habemos ni uno. Todos los que somos padres, entre todos, no habemos uno solo que sea perfecto. Quiero más bien hablarte de un padre que sí es perfecto, que sana todo lo que los padres imperfectos dañamos en el corazón de nuestros hijos. De ese padre es del que sí quiero hablarte. Vamos a entender y vamos a ver esta herida desde 5 puntos diferentes. Punto número 1, esta herida distorsiona nuestra identidad. Punto número 2, esta herida afecta nuestra relación con Dios. Punto número 3, esta herida se manifiesta en nuestras relaciones futuras. Punto número 4, esta herida se puede sanar. Esta herida se puede perdonar. Y punto número 5, solo Dios restaura esa relación de papá, hijo, de padre e hijo. Y por eso leímos al principio el Salmo 27:10, en donde la palabra de Dios nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre se alejen, me dejen, me abandonen, no estén presentes, no estén físicamente para mí, con todo eso Dios me recogerá. Y bueno, vamos a empezar por el punto número 1. La herida del padre distorsiona nuestra identidad, es decir, afecta nuestra percepción de nosotros mismos.
En Romanos 8:15 nos dice la Escritura: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dios nos está dando ese beneficio y ese privilegio de recibirnos como hijos. Por eso dice, cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios, Dios no simplemente nos dice: ven, creación, sígueme. Él te dice: ahora dejas de ser solo creación y pasas a ser hijo. Es el espíritu de adopción el que Dios nos da para dejar de tener temor y para dejar de estar esclavos al mundo, para ahora rendirnos a aquel que ha dado su vida por nosotros, y por lo cual podemos llamarle a Dios Padre. Por lo cual podemos llamarle a Dios Padre. Ese es el espíritu que Dios da en nosotros. Ahora, hay que conocer el lado bueno también. Cuando un papá es buen papá, cuando un papá hace su función, cumple el diseño de Dios para su esposa, cumple el diseño de Dios para sus hijos. Cuando papá es un buen papá, nos da autoestima, nos hace valorar nuestras propias vidas como hijos. Cuando un papá es buen papá, nos da fortaleza. Cuando un papá es buen papá, forma nuestro carácter de una manera sana. Eso hace un buen papá. La presencia de un papá en nuestra familia, en nuestra vida, eso es lo que da a nuestros hijos. Forme en nosotros esa cosmovisión de la protección, de poder decir: ¿en dónde busco yo protección? ¿Dónde la puedo encontrar? La puedo encontrar, y el primer ejemplo que yo tengo de dónde me puedo refugiar es en los brazos de papá. Un buen papá hace eso. Extiende los brazos y sus hijos se acercan y van, lo buscan esa protección. Un buen papá nos enseña sobre autoridad, nos enseña sobre liderazgo, nos enseña sobre disciplina y fortalece en medio de todo eso nuestra propia autoestima, ese concepto que tenemos de nosotros mismos. Pero un padre ausente, un padre maltratador, destruye esas mismas áreas. La misma área de protección, la misma área de la autoridad, la misma área de liderazgo, la misma área de la disciplina y la misma área de la autoestima son las que se dañan cuando papá no es un buen papá. Cuando la relación con el padre terrenal, con nuestro padre físico, con nuestro padre biológico está rota, o hay un papá ausente, o la relación está dañada, muchos empiezan a vivir con temor al rechazo. Y empezamos a ver jóvenes con temor al rechazo. Y empezamos a ver adultos con temor al rechazo, a no integrarse a la sociedad, a no integrarse a los grupos, a tener una barrera siempre para que la gente se acerque a ellos. No socializan para no ser juzgados. Generan ansiedad social, una baja autoestima, una sumisión errónea, una agresividad pasiva. Emocionalmente viven con vergüenza, miedo de no ser suficientes. Si no pudieron en sus corazones sentir que eran suficientes para ganarse el amor de papá, van a vivir sintiendo que no son suficientes para ganarse el amor del mundo, de su pareja, de sus amistades, de todas las personas que nos rodean. Crecen con necesidades constantes de aprobación, crecen con autosuficiencia defensiva, que es un mecanismo de defensa de nuestra mente, de las personas, por medio de ser vulnerables o heridos. Para no ser vulnerables y heridos, se niegan a pedir ayuda o a depender de otros, generan orgullo. No abren su mente a decir: yo puedo ser vulnerable, yo puedo necesitar ayuda, yo puedo pedir ayuda. Eso lo ven como algo que no cuadra con su realidad. Y se hacen incapaces de confiar en los demás. Se hacen incapaces de confiar en los demás. La herida del padre produce, y lo voy a decir así, huérfanos emocionales. Cuando papá no está presente, crea hijos huérfanos emocionalmente. Y un huérfano no vive como hijo, trabaja para merecer, ama pero con miedo, obedece pero por temor, y se compara constantemente con los demás. Dios no nos llamó a vivir así.
Dios no nos llamó a vivir como huérfanos en este mundo. Dios nos llamó a vivir como hijos del Rey de Reyes. Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el papá al que tenemos que aferrarnos. Ese es el papá al que tenemos que agarrarnos. Porque les digo, entre nosotros no hay uno solo que siendo papá pueda decirse perfecto. Y yo levanto la mano como el primero. Soy el más imperfecto de todos los que estamos aquí. No hay uno solo que pueda decirse: yo soy un papá perfecto. Punto número 2. La herida del papá o del padre afecta nuestra relación con Dios. Y ese es uno de los puntos en donde más la vamos a ver. La relación que nuestros hijos tienen con Dios muchas veces es por la relación que tienen con nosotros como papás. Es el punto en donde más fácilmente la vamos a identificar, cómo se están relacionando con Dios. Pocas veces se dice esto desde un púlpito, desde un altar, pero muchos de los pensadores, filósofos, ateos más influyentes de la historia crecieron con padres que murieron cuando ellos eran niños o jóvenes. Crecieron con padres que los abandonaron o fueron abusados física o emocionalmente por su papá. Vean la relación. Los filósofos, pensadores antiguos, ateos, que decir que negaban a Dios, que rechazaron a Dios, que hicieron sus tesis y antitesis negando la existencia de Dios, tuvieron herida del padre. Y les voy a mencionar 4 como ejemplo. A lo mejor los nombres no les suenan. Hay psicólogas en el grupo, hay médicos, hay personas que a lo mejor en sus universidades les dieron alguna introducción a la filosofía. Posiblemente a ellos les suenen malos nombres, pero les voy a mencionar a 4. David Hume, él fue conocido como el ateo Hope, pensador. Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Freud. A lo mejor Freud lo ubican más, ¿no? Porque incluso en las carreras de administración te enseña la pirámide, ¿no? Para poder identificar quién era Freud y es padre del psicoanálisis moderno. Es decir, ellos 4, si tú vas a sus historias personales, a su biografía, puedes ver que David Hume perdió a su papá cuando tenía solamente entre 2 o 3 años. David Hume vivió toda su niñez sin papá. Por lo que prácticamente no tuvo una relación con él, no formó un vínculo con papá. Y al no formar un vínculo con papá, no podía concebir la idea de que existiera un papá celestial que se preocupara por él. No cabía en su mente poder formar eso. Nietzsche perdió a su padre, que por cierto era pastor luterano, que eso tampoco se dice. Friedrich Nietzsche, su papá fue pastor de la iglesia luterana, lo perdió cuando él tenía 5 años. Y su hermano menor murió después. Él enfrentó esas 2 pérdidas de pequeño, la de su papá, la de su hermano, que viendo a su papá sirviendo en la iglesia, Dios se lo quitó. Dios se lo llevó. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser Dios bueno si mi papá que está sirviendo en la iglesia, Dios se lo lleva y me deja sin papá? Él no podía concebir un Dios bueno, una imagen de Dios bueno. Él llegó a desarrollar dentro de sus tesis que en la ausencia de una figura paterna, tú puedes ser tu propio padre y tu propio Dios. El hecho del yo. Yo puedo hacer y deshacer con mi vida. Jean-Paul Sartre también tuvo una relación prácticamente inexistente con su papá, porque su papá murió cuando él tenía 5 meses. Y él en sus tesis siempre habla de una paternidad opresiva, que es innecesaria, y que de hecho es un obstáculo para la libertad y el desarrollo del ser humano, porque papá es un opresor que tiene solamente esa función de limitar la libertad de los demás. Freud, a diferencia de los otros, sí tuvo una relación con su papá. Él creció y hasta cuando él tuvo 40 años su papá falleció. Y en sus tesis tú puedes ver una dualidad. Por un lado te presenta respeto y amor a la figura paterna, pero por otro te demuestra un odio a la figura paterna. Tiene la dualidad de los dos. Lo llegó a ver como algo necesario para poder formar la identidad hacia la ley, la autoridad y las prohibiciones, los límites, como positivo de una figura paterna, pero
Algo negativo era que el papá limitaba la conciencia moral, que el papá limitaba el desarrollo propio de tus valores y los principios familiares. Lo llegó a ver como el contrario de los hijos, porque han de saber que él desarrolló un afecto desbordado por su mamá, y el papá era lo único que le estorbaba para poder relacionarse con su mamá. Entonces llegó a desarrollar la figura del papá como es lo que me impide tener intimidad con mi mamá, el mismo Freud. Y no es casualidad esto que les estoy diciendo, porque muchos de nuestros hijos, muchos de los jóvenes, hoy en día leen estas filosofías, hoy en día ven todo esto y dicen, es que son pensadores, son sabios, son inteligentes, te hablan de que no existe Dios, de que no necesitamos a Dios, de que Dios es innecesario, pero muchos de ellos lo están haciendo desde una raíz donde no conocieron ni siquiera a papá, que no pudieron tener una relación con papá, que no pueden ver por ese dolor que tienen de herida del padre, no pueden ver a Dios como padre. Y es por eso que les digo que la herida del padre afecta nuestra relación con Dios. Esa herida, cuando no la resolvemos, termina proyectándose hacia Dios. Ese enojo lo proyectamos hacia Dios. Ese rechazo se lo achacamos a Dios, lo llevamos a Dios. No lo resolvemos con papá, no lo resolvemos donde tiene que hacer, y entonces le ponemos esa etiqueta a nuestro papá. Algunos rechazaron la idea de Dios no porque lo analizaron profundamente, sino porque nunca pudieron reconciliar la idea de un padre bueno con la experiencia que ellos tuvieron con su padre terrenal, que no fue buena, que fue dañina, que fue rota, que fue herida. Para muchos, Dios no fue rechazado por la falta de evidencia. Para muchos de ellos, Dios no fue rechazado porque hubiera ya evidencia de que no existe Dios, sino por una herida emocional que fue disfrazada solamente de un argumento intelectual, pero era una herida emocional. Y esto no lo decimos para juzgarlos a ellos, sino para entender que cuando el corazón está herido, la mente construye muros. Cuando el corazón está herido con papá, Dios va a poner un muro enfrente con el cual nosotros nos estamos protegiendo y alejando de Él como papá. Muchos creen en Dios y eso podemos ya llevarlo a nosotros. Muchos hoy en día decimos, yo creo en Dios, pero no confío en Dios o en su voluntad. Muchos podemos decir, yo oro, pero no descanso en la protección de Dios. Muchos podemos decir, yo sirvo a la casa de Dios, pero no me siento amado, no me siento hijo. Aunque sirva en la casa de Dios, no me siento hijo de Dios. Y por eso vuelvo a mencionarles Salmo 27, 10, que fue el primero que leímos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Jehová me adoptará. Jehová me dará el derecho a ser llamado hijo de Dios. Tenemos que llegar a un entendimiento. Dios no es una versión amplificada de nuestro papá terreno. Dios no es una versión amplificada de papá. Dios es el Padre que nunca falla. Dios es el Padre que nunca abandona. Dios es el Padre que nunca hiere. Pero también Dios es el Padre que te corrige. Porque en su escritura dice, aquel Padre que ama a su hijo lo corrige, le da dirección, le muestra los límites. Ese es Dios. No solamente es un Dios de amor, no solamente es fiel, también es un Dios que ama. Y en el amor está la responsabilidad de guiar a los hijos. Punto número 3. La herida del padre se manifiesta en nuestras relaciones, en cómo socializamos y cómo formamos familias también. Y eso es porque lo que no se sana se reproduce. Esas heridas, si no las sanas, si esa relación rota, herida que tú tienes hoy con tu papá, no la sanas, la vas a reproducir en tus próximas relaciones, en tu nueva familia, con tus hijos, en la enseñanza, en la guía, la vas a reproducir. Quien fue herido tiende a herir.
Quien fue abandonado tiende a abandonar. Quien no fue afirmado, es decir, que su papá le dio el sentido de que valía, de que era importante, se la va a pasar criticando a los demás. Quien no fue amado con ese amor libre entre hijo y padre, va a crecer y va a querer relaciones donde él tenga el control, o ella sea sumamente controladora de sus relaciones. La realidad es que hoy en día muchos matrimonios no están en crisis por el presente, por lo que está pasando aquí, sino por un pasado no sanado. Ese papá, que hoy es esposo, está teniendo problemas en su casa con su familia, no por quién es él, sino porque viene arrastrando heridas de su pasado, de la relación con su papá que no ha sanado y no ha podido entregarles un nuevo corazón a su familia. O ella también. Muchos padres repiten patrones que juraron nunca repetir. Porque cuando eran pequeños me lastimaron. Porque cuando eran pequeños me dolieron. Y aquí les voy a contar una anécdota personal. Platicando con la pastora, nosotros hablábamos del mensaje. Y llegamos a entender que muchas veces crecemos, a veces ni siquiera sin darnos cuenta que seguimos teniendo problemas o seguimos teniendo deudas que no hemos sanado de la relación con papá. Yo tuve un padre, por ejemplo, les decía al principio, falleció cuando yo apenas iba a entrar a la universidad. Yo tuve que dejar muchas cosas para ponerme a trabajar y pagar la carrera. Y tuve, en mi adolescencia, llegó una ocasión en que yo estuve a punto de agarrarme a golpes con mi papá, de lo violento que era. Nada más tomé valor, nada más crecí un poquito, nada más me sentí fuerte y casi me lo voy a golpes, sino porque mi mamá se puso enfrente y me detuvo. Pero muchos crecemos con un papá así, muchos crecemos con relaciones así, y aunque ya seamos adultos, no las hemos sanado, no las hemos entregado. Yo les he de decir, yo sí le he dado una nalgada a mis hijos, yo sí se las he dado, me ha dolido, porque algún día dije, nunca les voy a pegar, algún día lo dije, nunca les voy a levantar la mano. Pero incluso eso lo estaba diciendo por mi herida. ¿Saben? Lo estaba diciendo por mi herida. Cuando Dios nos dice, no, si los amas los tienes que corregir. Entonces no te bases en la herida con tu papá. Básate en lo que Dios está diciendo que es lo correcto de ser papá. Y yo les he dado una verdad. Y se las he dado buscando la sabiduría en el momento, en el tiempo oportuno, a solas explicándoles el porqué de la corrección. Pero lo había hecho porque venía con una herida, no porque me había sanado y ahora seguía el consejo sabio del buen papá, de cómo ser un buen papá para mis hijos. Dios, la verdad, lo que quiere es romper esos ciclos. Dios, a través de su palabra, nos lleva siempre a eso, a que nos renovemos. Renueva tu mente, lo dice la Escritura. Dios nos dice, entrégame ese corazón de piel y te doy un corazón de carne. Dios nos lleva a renovarnos, a dejar el pasado atrás y extender nuestras manos hacia enfrente de la guía de Dios. Y eso me lleva al punto número 4. Dios promete sanarnos. Dios promete sanarnos. Y esa es una invitación. Quiero hacerles una invitación a todos el día de hoy. A que cerremos nuestros ojos, a que traigan a su mente la figura paterna a su papá, que lo pongan enfrente y que me permitan que mi voz sea la voz de su papá en este momento. Háganlo, cierren sus ojos, busquen esa figura. A lo mejor habrá incluso quienes no conocieron a papá, pero pongan una silueta enfrente. Ahí está, esa silueta, es tu papá. Y voy a leer algo que quiero que lo pongan en la boca de esa persona. Pónganlo en su boca, se los está diciendo. Quiero que me permitan oír que esta voz sea la de su papá, por un breve momento, dirigiéndoles estas palabras. Hijo, hija, quiero pedirte perdón. Tú no te merecías el trato que te di. Tú no te merecías la frustración que te ocasioné. Tú no mereces ese coraje que sientes.
Hijo, tú no mereces la tristeza que viene en tu corazón, ni la desdicha que te provoqué. Ahora entiendo que te dejé sufrir en soledad, que te abandoné cuando más lo necesitabas, que no te di el ejemplo, que no te di ese consejo, que no te di ese abrazo que tanta falta te hacía. Perdóname. Perdóname por no jugar contigo. Perdóname por no hacerte reír y por no decirte cuánto valías. Viviste una infancia, una juventud sin mi figura paterna, sin mi presente, y tanta falta que te hacía. Pero hoy me doy cuenta, hoy me doy cuenta, hija, que me equivoqué. Perdóname. Yo tenía mis propias luchas. Estaba lidiando con mi propio sufrimiento. Estaba lidiando con mis propias adicciones. Estaba lidiando con mis propios miedos. Yo fui un hombre inmaduro que no supo hacer bien las cosas. Tomé malas decisiones. No me cuidé y no te cuidé. Y sé que has cargado por años un coraje enorme hacia mí. Pero hoy quiero liberarte. Quiero que rompas estas cadenas que yo te puse. Escúchame. Tú no tienes la culpa. Fui yo el que fallé. Perdóname. Mi inmadurez te quitó el papá que merecías. Y es algo que yo no puedo remediar ahora. Pero, aunque sea tarde, déjame decirte que vales mucho. Que eres importante. Que sé que has sobrevivido y que te admiro por eso. Incluso porque sé que vas a hacer las cosas mejor que yo. Te bendigo, hija. Te bendigo, hijo. Y lo hago por siempre. Ahora abran sus ojos. Cuando Dios nos pide que nosotros sanemos, hay una palabra que Dios nos ha dicho y que nos ha dado y que nos dice que tenemos que perdonar. Y que el perdón es el que libera. El perdón es el que nos da el acceso también a que Dios nos perdone. Perdónanos como yo perdono a los que nos ofenden. Y esa es la llave para poder sanar este tipo de heridas. Entender que no fue la persona. Entender que fue su inmadurez. Entender que no fue la persona. Entender que fue su lejanía de Dios. Entender que no fue su desconocimiento, o más bien que fue su desconocimiento. Muchas veces los daños que papá nos hizo no fueron intencionales. Fue porque no sabía ser otro papá de otra manera. Y nosotros podemos entregárselo a Dios. Nosotros podemos decir, Dios, perdónalo, porque no sabía lo que hacía. Como nuestro mismo Señor Jesucristo, estando en esa cruz, le dijo a Dios, papá, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y podemos ocuparnos de sí ser el papá que Dios quiere que seamos. Malaquías 4:6 dice, lo leímos hace un momento, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto no solo es una restauración familiar, es una restauración del diseño original de Dios. Dios no solo perdona el pecado, también restaura los corazones. Ese es nuestro Dios. Ese es al que alabamos, al que honramos, al que glorificamos. Isaías 61:1 dice, la segunda parte, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Son las palabras que Jesucristo pronunció la primera vez que se metió al templo, que le dieron el rollo para leer la palabra en un sábado.
allí en el templo, él abrió el rollo de Isaías, se fue al pasaje ese y les dijo: me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Cristo no vino solo a salvar almas, también vino a sanar historias, a sanar los corazones. Y eso me lleva al último punto número 5. Cristo revela al Padre verdadero. En Cristo podemos ver realmente al Padre. Juan 14:9 nos dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo está resumiendo esto. Si me ves a mí, has visto a Dios. Si me ves a mí, has visto al Padre. Justamente platicando este fin de semana con unos pastores de Zacatecas, la pastora hizo un comentario que me quedé grabado, que decía: lo primero que Jesucristo dijo, por lo cual lo querían matar, es que le llamó a Dios Padre. Eso fue lo primero que Cristo dijo, por lo cual los judíos lo querían matar. Lo querían matar por muchas cosas, pero lo primero que dijo fue restaurar una relación en donde no veíamos a Dios lejano, sino que lo viéramos cercano como Padre. Fue lo primero que dijo. Y todos los judíos dicen: blasfemia, ¿no? ¿Cómo te puedes tú siquiera pensar que eres hijo de Dios? Y lo que él estaba haciendo era restaurar esa relación, de que dejáramos de ver a Dios lejano y lo viéramos como un Dios cercano, como un papá al que nos podemos acercar, en el cual podemos encontrar validación, en el cual podemos encontrar dirección, en el cual podemos encontrar protección, en el cual sabemos que nos va a amar a tal manera que nos va a corregir para que nuestro camino sea el correcto. Eso es lo que estaba Jesús haciendo en ese momento, restaurar esa relación con papá. Jesús vino a mostrarnos cómo realmente es el Padre: compasivo, cercano, presente, firme pero amoroso. En la cruz, Cristo cargó no solo con el pecado, sino con las heridas que el pecado produce. Y muchas de esas heridas son por el pecado de los de atrás. Y Cristo cargó con ellas. Cristo cargó las heridas que el pecado produjo. Y para que nosotros podamos darnos una idea de lo que Dios dice de nosotros, no lo que el mundo, sino lo que Dios dice de nosotros como hijos, tendremos que leer prácticamente Efesios completo. Pero hoy se los quiero resumir puntualmente en algunos de estos puntos. En la carta de los Efesios, por ejemplo, capítulo 1, entre el versículo 4 y 5, Dios dice: ustedes son elegidos y predestinados. Es decir, tú eres elegido por Dios y has sido predestinado. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha en amor, predestinándonos para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. En Efesios 1:7 nos dice que somos redimidos y perdonados. Somos comprados y perdonados de nuestros pecados por la gracia de Dios a través de la sangre de Cristo. En Efesios 2:18 nos dice que somos hijos adoptados, somos hijos de Dios, amados, aceptados y valorados por Él. En Efesios 1:22-23 nos dice: somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros únicos de su cuerpo, somos miembros de su iglesia, estamos unidos en Él. En Efesios 1:13-14 nos dice: somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra garantía, un sello de que somos de Dios y de su promesa. En Efesios 2:10 nos dice: somos hechura de Dios, somos su obra maestra, somos creación de Dios, hechos en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas obras que Él preparó de antemano, con una identidad nueva como hijos de Dios y el Espíritu Santo como sello de su promesa. Fuimos creados específicamente para buenas obras. Eso es lo que Dios dice de ti. Fuiste, por la gracia y la sangre de Cristo, hecho hijo de Dios. Y con el sello de su Espíritu Santo has sido acercado a la promesa de que ahora has sido creado y has entendido por qué has venido a este mundo para buenas obras y para reflejar el propósito y la gloria de Dios en el mundo. Hemos sido llamados a vivir con una conducta digna,
y lo voy a repetir, hemos sido llamados a vivir con una conducta digna, revestidos de la armadura de Dios, nuestra identidad en Cristo. Eso es lo que dice en Efesios. Nuestra conducta y propósito, lo podemos leer en Efesios del 4 al 6, nos dice, llamados a la unidad y a la santidad. Efesios 4, del 1 al 3. Debemos vivir de manera digna de nuestro llamado, caminando en unidad, en amor, en humildad, en mansedumbre y en paciencia. Eso es lo que somos cuando somos hijos de Dios. En Efesios 6, 10 al 18 nos dice que tenemos que vivir revestidos de la armadura de Dios. Estemos preparados para la batalla espiritual, usando la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. En Efesios 1, del 20 al 23, nos llama embajadores de Cristo. Somos embajadores de su palabra. Dice, nuestra vida debería reflejar el poder transformador de Cristo y ser un testimonio del reino de Dios en el mundo. Somos sus embajadores. En resumen, para terminar, Efesios nos enseña que nuestra identidad no se basa en quiénes somos por nosotros mismos. Nuestra identidad no es quiénes somos por nosotros mismos, sino en quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Y lo voy a resumir así. Somos amados. Eres perdonado. Tienes un propósito divino. Has sido llamado a vivir con una vida transformada que glorifique a Dios. Eso es lo que Dios dice de sus hijos. Eso es lo que Dios dice de ti. Amado, perdonado, con propósito y con un llamado para vivir de una manera que con tu vida glorifiques a Dios. Así que vamos a ponernos de pie un momento y vamos a cerrar esta palabra con una oración. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque nos traes un día más a tu casa. Porque nos has dado la oportunidad, Señor, de reunirnos aquí con mis hermanos para poder, Señor, recibir